Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Vogue y NTN 24 te invitan a pintar tus uñas de rosa para que luchemos juntos contra el cáncer de seno. En tus manos está apoyar. En tus manos está la solución. La cerveza amenazada por el cambio climático. A medida que avanza el siglo, habrá menos cerveza y será más cara. El cambio climático está ocasionando una mayor frecuencia en intensidad en las sequías y también en las olas de calor, lo que afectará la producción de cereales. Un reciente estudio ha cuantificado su impacto sobre la cebada. Este es el componente esencial de la bebida alcohólica más popular del mundo. Y este trabajo ha concluido que en los peores años de cosecha de los grandes productores como Alemania o Bélgica, se va a reducir a casi un 40%. Bienvenidos todos a la mañana de NTN 24. Un buen día, un buen martes. Ya estamos 16 de octubre del 2018. Ruth del Salto con la actualización de las noticias internacionales. Comenzamos. El representante especial de la Agencia de la ONU para los Refugiados y de la Organización Internacional para las Migraciones, Eduardo Stein, visita a esta hora la frontera colombo-venezolana en un recorrido que incluye el puente internacional Simón Bolívar, un comedor comunitario y un centro médico donde son atendidos refugiados venezolanos que huyen de la crisis de su país. El representante especial de ACNUR y la OIM para los migrantes de Venezuela también se va a reunir con el presidente de Colombia, Iván Duque, para conversar sobre la situación difícil de esta población. En Brasil, el candidato ultraconservador Jair Bolsonaro mantiene su favoritismo en las encuestas de cara a la segunda vuelta presidencial el próximo 28 de octubre. De acuerdo con un nuevo sondeo, el ex capitán del ejército resultará ganador con un 59% de los votos. Su rival, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, va a conseguir o conseguiría el 41% de los sufragios. En Perú, durante una marcha en apoyo a la encarcelada congresista Keiko Fujimori, han sido detenidos dos de sus principales asesores por solicitud de la Fiscalía. El partido de la ex candidata presidencial Fuerza Popular confirmó la noticia. Keiko fue arrestada la semana pasada en medio de una investigación por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña para las elecciones presidenciales del año 2011, donde presuntamente enmascaró $1 millón. Así lo habría recibido de parte de la constructora brasileña Odebrecht. Este miércoles su defensa va a apelar la detención preliminar dictada de 10 días. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado la ola de arrestos de civiles en manifestaciones antigubernamentales de este fin de semana. El organismo se declaró en alerta por al menos 38 detenciones. Recordó que la protesta es un derecho legítimo. En el programa Poder Latino de NTN 24, el secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao, aseguró que fueron arrestos selectivos y entre los detenidos hay varios líderes sociales. Nosotros identificamos una nueva escalada de la violencia. Efectivamente, las personas enfrentaron la regla de excepción que la policía había dictado en el sentido de prohibir las marchas y para ejercer su derecho a la libre manifestación fueron a las calles. Y la policía detuvo un conjunto significativo de personas, más de 30 personas. Nosotros identificamos que esta persecución fue muy selectiva. Estaba direccionada a alcanzar defensores de derechos humanos, algunos líderes muy importantes, y ahora la Comisión Interamericana va a acompañar la situación individual de cada uno de ellos. Hoy el Estado está en absoluto silencio. Está respondiendo a las informaciones que hemos solicitado formalmente. La Comisión ha reiterado algunas de esas solicitudes de informaciones y no recibimos por parte del Estado respuestas concretas. Ahora estamos haciendo un monitoreo, acompañando a los abogados de estas víctimas y sus familiares también.
América Latina sigue celebrando la canonización del arzobispo de El Salvador, Óscar Romero, asesinado en 1980 por un escuadrón de extrema derecha. En NTN 24 hemos conversado con Ana Romero, la sobrina del primer santo americano. Ha confirmado divisiones en el interior de la Iglesia Católica sobre la decisión del Papa Francisco de santificarlo. En la misma iglesia no se ponían de acuerdo porque unos estaban a favor y otros estaban en contra. Cuando dicen sus hermanos de la iglesia, o sea, sus hermanos sacerdotes, se refiere a no hermanos ni a no familias de sangre, sino a la iglesia, a los sacerdotes, a los monseñores. Incluso hay homilías donde él ha dicho, una que escuché yo, que dice monseñor tal, están en contra y no de pensar, dice monseñor Romero de su homilía. Entonces, y también cuando llevaban a la Santa Sede todos los escritos del monseñor en contra de él, que no era merecedor ni de ser beato, menos canonizado, todo llevaba en contra por su manera de ser, porque lo habían politizado, le ponían colores de banderas y etcétera, o decían que él estaba de parte de un grupo o de otro grupo, cosa que no era así. Él defendía al que lo necesitaba. Un juez federal de Estados Unidos ha rechazado la demanda por difamación contra el presidente Donald Trump que habría presentado la actriz porno Stormy Daniels. Esta mujer lo había demandado por afirmar que ella mentía cuando dijo que había recibido amenazas en plena campaña presidencial en el 2016 para que guardase silencio sobre una supuesta relación que ambos habrían mantenido una década atrás. El juez ha considerado que las afirmaciones de Trump se amparan en su derecho a la libertad de expresión. El magistrado obligó a Daniels a costear los gastos legales en los que el republicano habría incurrido por esta demanda. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el rey saudí Salman bin Abdelaziz se reúnen en Riad para tratar el caso del periodista saudí Jamal Khashoggi, desaparecido el pasado 2 de octubre, después de entrar en el consulado de su país en Turquía. Ayer el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el monarca saudí desconoce lo que haya sucedido con el comunicador. Llegó a insinuar incluso que asesinos por cuenta propia podrían estar tras su desaparición. El secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunirá también el día de hoy con el príncipe heredero saudí. Mientras tanto, la ONU ha pedido levantar la inmunidad de las autoridades sauditas que podrían ser investigadas en la desaparición de este periodista. Y sobre el tema, la policía turca va a registrar la residencia del cónsul de Arabia Saudita tras inspeccionar el consulado de Estambul. Este allanamiento se va a realizar en el marco de las pesquisas por la desaparición del periodista. La revisión de la sede diplomática el día de ayer duró 9 horas y los forenses tomaron varias muestras en el lugar. Khashoggi, un periodista saudita crítico de la monarquía de su país, entró en este consulado el 2 de octubre pasado. El consulado está ubicado en Estambul, pero no volvió a salir. La prensa turca ha difundido hipótesis sobre las que el periodista ha sido asesinado, según ellos, en el consulado, pero el gobierno turco no se ha pronunciado oficialmente sobre esta posibilidad. En este momento, como saben, el proceso de registro en el consulado ha comenzado. Ayer hubo un procedimiento intenso en marcha hasta la mañana y continuará. Espero que podamos llegar a conclusiones que brinden una opinión razonable lo antes posible, ya que la investigación está indagando muchas cosas, como los materiales tóxicos y los materiales que se eliminan pintándolos. Esto dependerá de la conclusión que saquemos de ahí. Un autobús ha caído por un abismo en el occidente de India. Reportan al menos 6 muertos en este accidente. 2 de las víctimas fatales perdieron la vida mientras eran trasladadas al hospital. 20 personas han resultado heridas, son atendidas en centros médicos cercanos. Al parecer el vehículo iba a exceso de velocidad. Ébola mortal en el Congo. Las muertes probables por ébola en el noreste de la República Democrática del Congo ascienden a 135 después de que este fin de semana murieran 5 personas, según los últimos datos divulgados por el Ministerio de Sanidad congoleño.
Del total de fallecidos, 100 han dado positivo en el laboratorio, mientras que el número total de contagiados alcanza los 211. 176 de ellos confirmados, 35 probables. 2 meses y medio después de que se declarara esta nueva epidemia en el Congo, el brote, lejos de remitir, ha dado inicio a una segunda oleada de alto riesgo. En Zimbabue ha aumentado 54 el número de víctimas mortales por el cólera. El epicentro del brote se mantiene en la localidad de Harare, donde se encuentra el 97% del total de los casos sospechosos. Los más afectados, personas de entre los 15 y 45 años de edad. En segundo lugar, los menores de 5 años. De acuerdo con las autoridades, el número de contagios sospechosos supera ya las 9.000. El cofundador de Microsoft ha fallecido a los 65 años de edad. Hablamos de Paul Allen. Hace 43 años, él fundó junto a Bill Gates la empresa que revolucionó el mundo del software y de los computadores personales. En un comunicado, los familiares de Allen han precisado que el emprendedor murió el lunes por la tarde en Seattle, en el estado de Washington, donde Microsoft tiene su sede. Y muere a causa de un linfoma. Este es un cáncer en los linfocitos de la sangre. La noticia más esperada fue confirmada. El Palacio de Kensington anunció a través de su cuenta en Instagram que Meghan Markle y el príncipe Harry están esperando a su primer hijo para la primavera del 2019. En un comunicado, los duques de Sussex han agradecido todo el apoyo recibido desde su boda y se muestran encantados de poder compartir la buena nueva. Ahora están de visita en Australia. It is obviously great to be back in Australia. Obviamente es genial estar de vuelta en Australia. Esta es la primera visita de mi esposa aquí, así que estoy muy emocionado de mostrarle este increíble país. Tal vez no sea el área de entrenamiento militar de Kangaroo Flats en Darwin. Los soldados en la mira de Donald Trump en cuestión de 12 meses, el ejército estadounidense dio de baja a más de 500 reclutas inmigrantes de diversas partes del mundo enrolados por sus habilidades lingüísticas, también médicas. A estas personas se les había prometido una vía rápida para la naturalización a cambio de sus servicios. Los afectados aseguran que no fueron avisados sobre el por qué los estaban expulsando. Después del año 2016 fue suspendido el programa de alistamientos militares por la preocupación sobre una inadecuada verificación de los antecedentes de estos reclutas. El ejército entonces procedió a despedir a estos soldados sin previo aviso. Donald Trump sigue dando marcha atrás a programas que benefician a los extranjeros que hacen vida en Estados Unidos. Más de 500 inmigrantes que fueron reclutados para prestar servicio militar por sus destrezas lingüísticas o médicas fueron expulsados del país durante el último año. El compromiso adquirido por la Unión Americana como parte del programa MAVNI, por sus siglas en inglés, que data de hace 10 años, era que a cambio de sus servicios acelerarían su proceso de naturalización. Sin embargo, desde 2016 y bajo la nueva administración, se establecieron requisitos más exigentes para seleccionar a los candidatos al proyecto, lo que hizo que unas 1.000 personas quedaran sin respuesta ante sus solicitudes y por lo tanto parcialmente excluidos del servicio activo. Luego el ejército resolvió no renovar sus contratos sin explicación y darles la baja de sus cargos. Quienes han recibido la noticia, en su mayoría ciudadanos de China, Mongolia, Irán, Pakistán y Brasil, aseguran sentirse devastados por la cancelación de sus contratos y por el fin de la posibilidad de acceder a la ciudadanía estadounidense. El Departamento de Defensa argumentó que la baja inesperada a los reclutas ocurrió luego de que ellos manifestaran que no deseaban seguir de servicio. Sin embargo, la prensa estadounidense, a través de las declaraciones de los afectados, negó tales alegatos. De acuerdo con cifras divulgadas en los medios, de los inmigrantes dados de baja, a 22% se le indicó que su desempeño era insatisfactorio, mientras que a 10% que presentó una evaluación de seguridad desfavorable. Vamos a saludar a esta hora sobre el tema. En México nos acompaña Érico Rojo, él es coronel retirado del Ejército de Estados Unidos. Un buen día, Eric, bienvenido a La Mañana. ¿Qué tal? Un placer de estar con ustedes.
igualmente tenerlo aquí. Alrededor de 110.000 inmigrantes han obtenido la ciudadanía después de ingresar a las Fuerzas Armadas desde el 11 de septiembre del 2001. Esto según datos del Departamento de Defensa. ¿Qué pudo haber cambiado ahora? Mira, ha cambiado mucho desde que los terroristas del 11 de septiembre envenenaron a nuestra sociedad, porque antiguamente no tenías que ser residente para entrar a las Fuerzas Armadas. Pero en el caso de este programa en particular, cualquiera puede entrar al ejército que sea residente legal o ciudadano. El residente legal puede acelerar su ciudadanía con servicio militar. Con los servicios especiales, es posible que no tengas que cumplir con tus capacidades físicas y otras cosas, pero hay que hacer antecedentes de verificación de quién eres, de dónde vienes y si corres algún riesgo de hacer algún daño dentro de las Fuerzas Armadas. Señor Rojo, el ejército de Estados Unidos ha suspendido, al menos temporalmente, el despido de estos reclutas inmigrantes de todas partes del mundo que se alistaron precisamente como vía hacia la ciudadanía estadounidense. ¿En qué situación quedan estos reclutas? Mira, si son residentes, regresan a la vida civil, a conseguir un trabajo civil y seguir su vida en adelante. Leí de un caso de que a alguien le avisaron que lo van a deportar y él se está quejando, interesantemente, con su congresista para ver no solamente por qué le suspendieron el alistamiento, pero por qué lo quieren deportar. Y eso es muy importante porque los abusos son demasiado comunes. Las autoridades migratorias y consulares tienen casi impunidad en hacer lo que ellos quieran sin tener que cumplir con los dictámenes de justicia de los Estados Unidos, claro. Que es muy triste que tengan tal latitud. Justamente la deportación, como usted bien lo menciona, pues es una situación que preocupa mucho también con el endurecimiento de las políticas propuestas por el presidente Donald Trump desde que entró a la Casa Blanca. Coronel, el ejército ha reconocido que ha dado de baja indebidamente a algunos de estos soldados. Ha dicho, el paso siguiente debería ser derogar estas bajas indebidas. ¿Esto se podría hacer? ¿No se podría hacer? ¿Cómo lo ve usted? Sí, te digo, y la negación de enlistamiento es no solamente para ellos, sino le sucede a muchos ciudadanos que después de hacer pruebas y demás realmente no son de valor por condición física, por capacidades, por otras cosas a las Fuerzas Armadas y sencillamente se les dice no te puedes enlistar. En este caso es nada más los que están en este programa Más Bien que estamos platicando hoy. Pero eso le pasa a muchos ciudadanos americanos que entra sencillamente a ser soldado. Vamos a agradecer al coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, Eric Rojo, nos ha acompañado desde Ciudad de México. Gracias y un buen martes para usted. Gracias a ustedes. Buen día a todos. Hablamos ahora de una explosión en una subestación que ha producido un apagón en 3 estados de Venezuela. El incidente ocurrió en La Arenosa, una de las 7 instalaciones que recibe energía desde el Guri, el mayor complejo hidroeléctrico que proporciona más del 60% de la demanda eléctrica en el país. La oposición está asegurando que el gobierno de Maduro es culpable del colapso de este sistema eléctrico. Saludamos con el tema a Oliver Fernández en este martes. Oliver. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Nuevamente esta falla eléctrica deja casi a medio país sin luz. Es decir, la zona centro-occidental quedó prácticamente a oscuras la noche de este lunes cuando se produjo esta explosión. Diputados a la Asamblea Nacional y la ciudadanía han responsabilizado al gobierno de Nicolás Maduro por la desinversión y la corrupción que se ha generado en Venezuela en los últimos años. También vimos a Mota Domínguez, quien es el ministro de Energía Eléctrica, quien aseguraba que el servicio se iba a restablecer en aproximadamente de 1 a 3 horas. Sin embargo,
Hasta el día de hoy, Ruth, no se ha restablecido el servicio eléctrico en algunas zonas del estado Zulia, que recordemos ha sido uno de los estados más golpeados por estas fallas eléctricas que se han registrado desde hace aproximadamente 3 años en adelante. También pudimos ver a través de la red social Twitter al diputado Juan Pablo Guanipa, que es precisamente oriundo del estado Zulia. Él aseguraba palabras textuales que Venezuela ni siquiera cuenta con un gobierno decente. Vamos a verlo. No solo estamos sin luz, estamos sin gobierno decente. Esto es una dictadura asignada por el irrespeto, la corrupción, la ineficiencia, la ideología barata, la represión, la tortura, el asesinato. El pueblo venezolano merece que haya justicia. Ruth, hoy habrá sesión de la Asamblea Nacional a partir de las 10 de la mañana, hora local, y seguramente pues se van a pronunciar luego de este apagón que ha dejado sin luz, como te lo decía anteriormente, casi a medio país. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Vamos a agradecer este reporte de Oliver desde Caracas, Venezuela. Vamos aquí a un corte comercial. Enseguida retornamos con más noticias internacionales para ustedes. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. 7:26 en Honduras. Vamos a revisar lo que es noticia en el mundo. Está avanzando ya esta llamada caravana de migrantes. 3.000 hondureños que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos a pie tuvieron su primer enfrentamiento con las autoridades este lunes cuando intentaban ingresar a Guatemala. La policía les ha bloqueado el paso fronterizo argumentando que la mayoría de los migrantes no tenían los papeles reglamentarios. La caravana comenzó el pasado sábado en la ciudad de San Pedro Sula, una de las más violentas ciudades de Honduras. Y los trataron bien mal, los faltaron el respeto, los militares y migración, parte de migración, ¿no? Y parte policial. Y pues pedimos al gobierno de Guatemala, México, que los abran las puertas para poder entrar sin problemas, sin ningún motivo, porque no vamos ni a robar ni a matar, sino que vamos por una mejor vida para todas nuestras familias y nosotros. Todo centroamericano puede viajar y entrar de cualquier país de la región, pero siempre y cuando hayan hecho su control migratorio. Y un comisionado de la ciudad de Lakeland, en Florida, ha disparado contra un hombre que presuntamente intentaba robar un artículo de una tienda de venta de armas. De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso pretendía salir del almacén sin pagar un hacha, razón por la cual se inició una discusión. Segundos después, en medio de forcejeo, el funcionario activó su arma, causándole la muerte al sospechoso de origen latino. Este caso es materia de investigación. En Canadá, fumar marihuana será legal a partir de mañana cuando el uso recreativo del cannabis quede oficialmente autorizado. La hierba va a ser producida por las empresas bajo licencia del gobierno. La edad mínima de compra y consumo será 18 años, pero la ley permite que cada provincia imponga una distinta. Además, en algunas ciudades se va a poder cultivar hasta 4 plantas por hogar, aunque en Manitoba, en Quebec, está totalmente prohibido. En estas dos partes, las personas podrán tener una posesión de hasta 30 gramos. Con esta nueva legislación, Canadá será el primer país industrializado en legalizar la marihuana. Revisamos lo que es noticia en Estados Unidos. Comenzamos en la capital, el repaso de esta agenda informativa de la Unión Americana. La Arquidiócesis de Washington ha publicado un listado con los nombres de antiguos sacerdotes que supuestamente cometieron abusos sexuales a menores de edad dentro de la Iglesia Católica. Vamos a hacer contacto ya con nuestra periodista en la capital, Carolina Valladares, quien nos tiene el reporte a esta hora. Carolina, un buen martes. Buenos días. Ha sido la propia Arquidiócesis de Washington la que ha publicado un listado con los nombres de 28 sacerdotes que presuntamente habrían cometido abusos sexuales a menores. Lo más alarmante aún de este nuevo escándalo que salpica a la Iglesia Católica de los Estados Unidos
es que, según el comunicado publicado por la institución, estos abusos a menores se habrían producido durante décadas, en concreto desde el año 1948. Este escándalo tiene lugar apenas 3 días después de que el cardenal de Washington, Daniel Weil, renunciara a su cargo como arzobispo de Washington. Hace apenas 2 meses, un escándalo similar sacudía también a la Iglesia de los Estados Unidos, en este caso en Pensilvania. También en aquella ocasión se criticaba a la jerarquía de haber ocultado los abusos sexuales cometidos en aquel entonces. En esta ocasión, la Iglesia de Washington ha dado un paso al frente y ha tomado cartas en este asunto, decidiendo publicar por sí misma los nombres de los sacerdotes implicados en este caso, temerosa, eso sí, quizás, de que igualmente pues, esta información acabará saliendo a la luz. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Carolina, gracias por ese reporte. Un buen día para ti. Y un niño es la primera víctima mortal de la epidemia de gripe o influenza en Florida. Este menor no estaba vacunado. Las autoridades han pedido a la población hacerlo para detener dicha enfermedad viral. Nuestra periodista Paola Serna desde Florida con el reporte. Paola. ¿Qué tal? Muy buenos días. El menor, cuya identidad no ha sido revelada por parte del Departamento de Salud de la Florida, habría muerto consecuencia del virus de la influenza, convirtiéndose en la primera víctima mortal durante esta temporada 2018-2019. Dentro de lo que se ha podido conocer hasta este momento, el menor o la menor comenzó a presentar los síntomas, fue llevado a un lugar para buscarle tratamiento, le hicieron los análisis respectivos, sin embargo no logró sobrevivir. Lo que se ha conocido es que el menor, el infante, dio positivo al virus de la influenza tipo B, una de las más fuertes y más mortíferas que existen. El año pasado, cerca de 180 menores de edad fallecieron como consecuencia del virus de la influenza. El 80% de esos niños no estaban vacunados contra el virus. De acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades, la vacuna de la influenza resulta siendo efectiva en el 60% de los casos, y es por eso que cada año hacen un llamado para que los padres de familia vacunen a los menores de edad. El año pasado también, durante la temporada de influenza del 2017-2018, cerca de 80.000 personas solo en Estados Unidos fallecieron como consecuencia del virus de la influenza. Esto marcó un récord, o registró un récord que no se veía desde la década de los 70. En la información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Un buen día, Paola. Gracias por ese reporte desde Florida. Hablamos de la misión de Estados Unidos en la ONU, que va a denunciar el día de hoy la situación de los presos políticos en Cuba. La delegación de Washington prevé hacer el lanzamiento de una nueva campaña para llamar la atención sobre un grupo de 130 prisioneros en la isla. Esta sesión va a tener lugar a pesar de las protestas en La Habana en las últimas horas. Nuestro periodista Alejandro Rincón tiene el desarrollo de esta información. Alejandro. Hola, es un gusto saludarlos desde el exterior de la sede general de la Organización de Naciones Unidas. El mundo diplomático congregado en este organismo internacional ha visto en las últimas horas intensos debates por cuenta de este nuevo evento protagonizado por los Estados Unidos, en donde se busca lanzar una nueva campaña para llamar la atención sobre la situación actual de los presos políticos en territorio cubano. Un evento que ha sido enormemente criticado por la delegación de La Habana, que ha tratado en las últimas horas negociar directamente con la Secretaría General de la ONU para que esta sesión no tenga lugar. Sin embargo, en las últimas horas de la propia Secretaría trascendió un mensaje según el cual los Estados Unidos no está violando ningún tipo de normativa de uso de la sede general de Naciones Unidas para adelantar este tipo de evento. Justo lo que denunciaba en su momento La Habana era que Washington estaba violando todas las normas para la celebración de este tipo de sesiones. Sin embargo, a pesar de las protestas de Cuba, pues en el transcurso de la mañana y en la primera hora de la tarde de este martes tendrá lugar a cabo este foro en donde se le ha nombrado encarcelados. ¿Para qué? Justo la pregunta alrededor de la cual
los Estados Unidos convoca los testimonios de algunas personas que incluso han vivido de primera mano lo que significa o ha significado para ellos expresar libremente su oposición al régimen castrista en su momento. Esto pues a pesar de las protestas de La Habana. Allí estaremos registrando lo que suceda en este evento que sin duda alguna genera un nuevo roce diplomático entre los Estados Unidos y Cuba. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias por ese reporte desde Nueva York y vamos a continuar sí, luego del paso a los anunciantes comerciales. Enseguida vamos a hablar del príncipe Harry, que encara a un periodista que le ha regalado un enorme ramo a su esposa Meghan. Volvemos con esto y más. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Seguimos con el programa La Mañana de NTN 24, agradeciéndoles a todos su sintonía. Vamos a ver lo que es noticia en el mundo. Hablamos del representante especial de la Agencia de la ONU para los Refugiados y de la Organización Internacional para las Migraciones, Eduardo Stein. Él está de visita a esta hora en la frontera colombo-venezolana, en un recorrido que incluye el puente internacional Simón Bolívar, también un comedor comunitario y un centro médico donde son atendidos refugiados venezolanos que han huido de la crisis severa que hay en su país. El representante especial de ACNUR y de la OIM para los migrantes también se va a reunir con el presidente de Colombia, con Iván Duque, para conversar sobre la difícil situación que atraviesan estas personas de Venezuela. En Perú, durante una marcha en apoyo a la encarcelada congresista Keiko Fujimori, han sido detenidos 2 de sus principales asesores por solicitud de la Fiscalía. El partido de la ex candidata presidencial Fuerza Popular ha confirmado la noticia. Keiko fue arrestada la semana pasada en medio de una investigación por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña para las elecciones del 2011. Este miércoles su defensa va a apelar la detención preliminar dictada por 10 días. Un juez federal de Estados Unidos ha rechazado la demanda por difamación contra el presidente Donald Trump que habría presentado la actriz porno Stormy Daniels. La mujer había demandado al presidente por afirmar que ella mentía cuando dijo que había recibido amenazas en plena campaña presidencial del 2016 para que guardase silencio sobre una supuesta relación que ambos habrían mantenido una década atrás. El juez ha considerado que las afirmaciones de Trump se amparan en su derecho a la libertad de expresión. El magistrado obligó además a Daniels a costear los gastos legales en los que el republicano habría incurrido por la demanda. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y el rey saudí se reúnen en Riad para tratar el caso del periodista saudí Jamal Khashoggi, desaparecido desde el pasado 2 de octubre después de entrar al consulado de su país en Estambul. El presidente Donald Trump aseguró el día de ayer que el monarca saudí desconoce que haya sucedido con el periodista. Llegó a insinuar Trump que asesinos por cuenta propia podrían estar detrás de su desaparición. La ONU ya se ha pronunciado, ha pedido levantar la inmunidad de las autoridades saudíes para que puedan ser investigadas en la desaparición del comunicado. Sobre el tema, la policía turca va a registrar la residencia del cónsul de Arabia Saudita tras inspeccionar el consulado de Estambul. El allanamiento que se realizó ayer en el marco de las pesquisas por la desaparición del periodista, la revisión en esta sede diplomática duró 9 horas. Los forenses tomaron varias muestras del lugar. Khashoggi, un periodista saudita crítico de la monarquía en su país, entró en esta sede diplomática el 2 de octubre, en el consulado de su país en Estambul, pero no volvió a salir. La prensa turca ha difundido hipótesis según las cuales el comunicador fue asesinado en el consulado, pero el gobierno turco no se ha pronunciado oficialmente sobre esta posibilidad.
En este momento, como saben, el proceso de registro en el consulado ha comenzado. Ayer hubo un procedimiento intenso en marcha hasta la mañana y continuará. Espero que podamos llegar a conclusiones que brinden una opinión razonable lo antes posible, ya que la investigación está indagando muchas cosas, como los materiales tóxicos y los materiales que se eliminan pintándolos. Esto dependerá de la conclusión que saquemos de ahí. Un autobús cayó a un barranco en India. 6 personas han perdido la vida, hay 20 heridos y son atendidos en centros médicos. Al parecer el vehículo iba a exceso de velocidad. Cinco personas han muerto, otras 4 resultaron heridas luego de una explosión de gas en una mina de carbón en el sur de China. La explosión ocurrió cuando los trabajadores estaban sellando la boca de este pozo. La mina de carbón había sido cerrada por las autoridades días antes de este accidente. En Nueva York será subastado el trozo de roca lunar, el más grande que se haya conocido en la Tierra. Así lo asegura una casa de subastas en Boston, que dice que el objeto fue descubierto en el noroeste de África, pesa aproximadamente 5 kilogramos. Su valor estimado es de $500.000 y la venta va a finalizar el 18 de octubre. En medio de la visita del príncipe Harry a Australia, un popular periodista local le ha obsequiado un arreglo de flores a su esposa Meghan Markle. El regalo la ha hecho sonrojar a Meghan. Ella agradeció el gesto, mientras que Harry se dirigió al hombre, lo señaló con un dedo y le dijo que no podía regalarle flores tan grandes a su esposa. La broma de Harry se robó las sonrisas del público en el zoológico de Taronga, en Sydney. Continúa esta caravana de migrantes que el pasado sábado arrancó su travesía desde Honduras. Al menos 1 millar de personas están en este recorrido, lo hacen a pie, se dirigen a la frontera con Guatemala. Ya han tenido su primer tropiezo. Este país informó que no iba a permitir el ingreso irregular de los ciudadanos. Las autoridades insisten que no van a dejar entrar a su territorio a aquellos que no cumplan con los requisitos legales. Desde México también el gobierno recordó que los que quieran llegar a la nación deben hacerlo cumpliendo la legislación vigente y realizando también los trámites que correspondan en los consulados. Mientras tanto, Honduras aseguró que detrás de esta masiva migración podría haber organizaciones que estarían engañando a las personas con la falsa promesa de que en México, en este país, les van a otorgar un visado que podría facilitar su entrada a Estados Unidos. Un millar de migrantes emprendieron su camino hacia una vida que les brinde más y mejores oportunidades. En sus maletas, ilusiones, sueños y un único objetivo: llegar a los Estados Unidos. Salieron desde una central interurbana de autobuses de la norteña de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras. Niños y adultos mayores, incluso personas que van en silla de ruedas, son parte de los que integran esta caravana. Todos ligeros de equipaje, viajan a pie. Lo que más les pesa, dejar su patria. La situación es bien dura aquí, porque no hay trabajo. No hay trabajo y necesitamos trabajo. Son de diferentes lugares del país centroamericano. Huyen de la violencia, la falta de empleo y la inseguridad en su país. Sus pequeños fueron el motor que los empujó a tomar esta decisión. La idea es llegar y ayudar a nuestra familia. En principio el grupo estaba integrado por 160 personas, pero a raíz de la difusión en redes sociales y otros medios, comenzó a crecer la caravana. Saben que se enfrentan a los estrictos controles migratorios y a la posibilidad de que se les niegue la entrada, como ya lo han advertido los gobiernos de Guatemala y México, que han insistido en que no permitirán que continúen la trayectoria hacia sus tierras si no siguen los parámetros legales. Sin embargo, eso no los detiene. La Unión Americana ha advertido que las personas que crucen los límites fronterizos sin documentación y con hijos deberían elegir entre permanecer detenidos con los menores o entregárselos a las autoridades, defendiendo su política de separación de familias. Tienen que decirle a sus pueblos no pongan a sus familias en riesgo, tomando el camino peligroso hacia el norte para tratar de entrar a los Estados Unidos de manera ilegal. Sin embargo, eso no los detiene ni tampoco lo hace la ruta peligrosa a la que deben enfrentarse ante la amenaza de bandas delictivas, cruces de ríos y la agreste vida de los desiertos.
Y hace pocos minutos el presidente Trump ha amenazado con retirar fondos de ayuda a Honduras si la caravana persiste y avanza hacia Estados Unidos. Vamos a saludar sobre el tema en Honduras a Dunia Montoya. Ella es periodista, ha seguido paso a paso la caravana migrante. Dunia, un gusto tenerte aquí en la mañana de NTN 24. Muy buenos días y gracias a ustedes por estar pendientes de la situación que está viviendo nuestro país. Esta situación que ha obligado a muchas personas a salir, a llevar poco equipaje, a llevar a sus hijos en una travesía muy larga hacia Estados Unidos en búsqueda de este sueño americano y de mejores días. Dunia, ¿cómo empezó esta convocatoria que, según tengo entendido, sus organizadores pues, decían que iba a ser un grupo minúsculo? Sin embargo, ahora hablamos de muchísimas personas. Bueno, como bien ustedes lo apuntaban en la nota que hacían anteriormente, nosotros sabíamos de que un grupo de personas de 4 departamentos, Colón, que es la zona litoral atlántica, La Ceiba, que es una zona también de ahí de la zona del litoral, Tegucigalpa y San Pedro Sula se estaban comunicando, habían creado sus propias redes para conectar los 4 grupos que estarían saliendo este 12 de octubre. Ellos, según el plan, nosotros sabíamos de que se estaban contactando, no pasaba entre 160, 200 personas, eran las estimaciones que ellos podían contactar, lograr entre los grupos que se iban a juntar, precisamente para eso. Y se hizo circular en redes sociales una autoconvocatoria, unos días previos de la caminata, ¿verdad? En la misma semana prácticamente de la caminata. Eso como que puso a mucha gente en atención, ¿verdad? Gente que estaba esperando como una oportunidad para salir. O sea, gente que ya tenía, si no metida en su maleta la ropita, pero ya estaba como lista. De hecho, yo conversé con algunas mujeres que van con sus niños y me decían, por ejemplo, a la pregunta, ¿y este niño está estudiando? Decían, no, este año no lo puse, porque yo estaba esperando en cualquier momento la oportunidad de salir y por eso estaba como casi lista. Ante el anuncio. ¿Cómo es este trayecto? Porque es muy largo, como bien lo hemos narrado, pues son personas, familias que salen con poco equipaje, con mucha expectativa, salen con sus hijos pequeños, esperando que alguien en el camino les dé o les proporcione comida, les proporcione abrigo en el caso de que existan zonas con frío. Han llegado a Guatemala, por ejemplo, el día de ayer, donde las autoridades ya dijeron no les vamos a permitir la entrada, el paso por aquí hacia Estados Unidos porque tienen que tener los documentos en regla. Muchos han denunciado que han sido víctimas de agresiones físicas al llegar a este país. ¿Cómo fue la situación? ¿La llegada ayer? Sí, a Guatemala. Bueno, ayer, primero relatar la situación de salida de Honduras, que fue también una parte muy complicada. Aquí hubo mucha amenaza de parte del gobierno y había intimidación en la salida de la frontera a Honduras. Habían contingentes de policía, militares, Tigres, que es la fuerza militar para antimotines, ¿verdad? Para situaciones de enfrentamiento. Esa era la gente apostada en la frontera de Honduras. Había personal del DINAF, que es la institución que atiende la niñez, bajo la amenaza de que estaban reteniendo madres con sus niños, de que les quitarían los niños, ¿verdad? Algunas madres que no portaban documentos. Había todo un despliegue, ¿verdad? Policial y militar en la salida de Honduras y la amenaza que ahí incluso podía capturarse alguna gente, porque se ha generado toda una campaña de que esta es una acción premeditada de la oposición, pero esta es una acción que la gente está tomando porque en este país ya no aguanta las condiciones de vida, de violencia extrema. Muchos son víctimas de violencia de tal manera que han perdido algún familiar y no es que van a enfrentar un riesgo, sino que están viviendo una situación de riesgo que pone en peligro su vida y las de sus hijos, entonces están huyendo de esta situación. Al llegar a la frontera de Honduras, al paso fronterizo, las autoridades de migración pues no pudieron detener, ¿verdad?, la marea humana que caminaba sobre ese corredor de la frontera. Hubo previo también un comunicado de la embajada
de manera bastante alta, exacerbada su tono, amenazante, pero aún eso la gente lo enfrentó. El despliegue militar y policial hondureño no lo pudo detener, no pudo detener esa marea. Ya un día antes habíamos conocido el comunicado de migración guatemalteca, también en un tono amenazante, de que tendrían que tomar algunas medidas para detenerlo. Esa decisión de Guatemala de colocar como un muro de policías militares para detener a la gente, no pudo igual contenerse, pero sí fue abusivo, inhumano, que gente que había caminado, no solo desde Cotepeque, sino que venía desde San Pedro Sula en trayectos bastante largos y en algunos casos que la gente pudo evadir el camino, subiéndose a algunos camiones, vehículos particulares, ya venía en una condición de cansancio bastante fuerte. Y la policía y el gobierno guatemalteco creemos que también subió su nivel al poner esa valla, de tal manera que generó que gente que ya no había comido, había muchísimo cansancio de ellos, que tuviera que desmayarse alguna gente, ¿verdad? No aguantó el cansancio, el nivel de estrés en el que caminaba. Pero afortunadamente sabíamos también, se había comunicado gente desde Guatemala que estaban esperando en Esquipula, gente de organizaciones de derechos humanos, ciudadanos que estaban preparándose a última hora para albergar a esta magnitud de personas que estaba corriendo. No es un millar, realmente son más de 3.000 personas casi que están caminando. Y comenzó con un grupo pequeño, pero ya en la medianoche del viernes 12 de octubre ya pasaba del millar. El día de ayer que salieron ya cruzaba las 2.500 personas y hoy todavía esta gente saliendo de Honduras anoche, a la medianoche. Las centrales de buses, tanto de Tegucigalpa como de San Pedro Sula, están abarrotadas. Entonces, lo que ha cruzado son más de 3.000 y lo que sigue ni siquiera tenemos idea. Pero sí hubo un nivel muy de abuso de parte del gobierno guatemalteco, sabiendo las condiciones en que la gente llegaba, tenerlas por alrededor de casi 2 horas ahí, esperando que la gente pudiera cruzar hasta llegar al sitio donde las alojarían. Dunia, vamos a agradecer este casi reporte que nos has dado sobre lo que viven los hondureños. Cerca de 3.000 personas han emprendido esta caravana migrante, lo hacen a pie para llegar a Estados Unidos. Ya nos has dado las razones por las que los hondureños salen. Solo indicar que si bien la gente, su expectativa llegar a Estados Unidos, ellos harán un punto de parada en Tapachula para intentar que el gobierno mexicano pueda otorgar de alguna manera algún permiso, alguna visa humanitaria que pueda permitir el paso en México de manera evitando los riesgos y peligros que eso implica. Quedarán en Tapachula, ahí harán la espera que pueda garantizarse ese paso de manera legal, ¿verdad? Digámoslo así, en territorio mexicano, para evadir la cantidad de riesgos, peligros y bueno, todo lo que ha estado sucediendo desde hace muchos años en ese trayecto mexicano. Vale decir que la decisión de irse en grupo es precisamente para evitar toda esta situación de riesgo en la que han estado enfrentando. Lo que hoy ustedes han visto es nada más la muestra de un acumulado de lo que ha estado ocurriendo en Honduras desde hace ya muchos años. Este grupo de gente que ha salido es nada más lo que en una semana invisiblemente está saliendo de Honduras. Vamos a agradecer. Dunia Montoya, periodista que ha seguido paso a paso la caravana migrante. Gracias, un buen martes para ti. Gracias a ustedes. Aquí hacemos otro corte comercial en la mañana de NTN 24. En los próximos minutos, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de Venezuela se va a reunir con el canciller de Chile para hablar de la crisis humanitaria que padece el pueblo venezolano. Recordemos que el día de ayer, en una entrevista a un diario local, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que se ofrecería a ir si es que se encuentra una solución al diálogo en Venezuela.
Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Vamos a continuar con el programa. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de Venezuela se va a reunir con el canciller de Chile para hablar de la crisis humanitaria que padece el pueblo chileno. Vamos a saludar en Santiago a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve, quien tiene la información. Juan Pablo, un buen día. Hola, ¿qué tal televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Estamos con los protagonistas de la noticia. Me acompaña Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Presidente, preguntarle rápidamente la visita a Chile y la reunión que en pocos minutos comienza con el canciller Roberto Ampuero. Bueno, tenemos dos objetivos principales en esta visita. El primero es agradecer al pueblo chileno por el recibimiento del éxodo venezolano que ha venido a estas tierras en una situación calamitosa, producto de una tragedia que no es precisamente de la naturaleza, originada por la naturaleza, sino por la mano de una mafia criminal que lamentablemente se ha posado en nuestro país. El segundo objetivo por el cual he venido yo con mis compañeros magistrados es la de solicitarle formalmente al gobierno de Chile tenga en cuenta que el señor Nicolás Maduro cerró toda solución negociada y que es imperativo la fuerza de la comunidad internacional para enfrentar una conspiración internacional que busca debilitar las democracias. Quiero preguntarle también por las palabras de una entrevista que entregó el presidente Sebastián Piñera, donde asegura estar dispuesto a ir a Venezuela y obviamente pues con el objetivo de ayudar a solucionar esta crisis que están viviendo los venezolanos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? La visita de los presidentes y de cualquier personero de la comunidad internacional es vital, siempre en todo el margen de la imparcialidad, de la objetividad y de el necesario posicionamiento de que el señor Nicolás Maduro Moro y todas las personas que lo acompañan ejercen ilegalmente la presidencia. La comunidad internacional legalmente se ha establecido y nosotros como tribunal hemos enjuiciado al señor Nicolás Maduro por los delitos de corrupción y legitimación de capitales. No representa a Venezuela, no representa a los venezolanos y por lo tanto cualquier conversación tiene que ser para una salida de ese régimen y la entrada a una transición inmediata. Muchas gracias, presidente. Muy amable por su tiempo para NTN. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Muy bien, esta es la información que podemos entregarles a esta hora acá desde la Cancillería. Ya en los próximos minutos comenzará esta reunión entre los magistrados y el canciller Roberto Ampuero. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. Hace 8 años, la colombiana que ven en pantalla, Yadira Perdomo, fue víctima de bullying o matoneo. Esto sucedió en su colegio. Una pesada broma terminó en una tragedia. Ella cayó de una altura elevada. Esta joven se quedó sin poder caminar. No había muchas esperanzas, pero Yadira nunca perdió la fe. Su fuerza y su dedicación le han permitido volver a levantarse de la silla. Este es un tratamiento que lo ha llevado a cabo en Estados Unidos y le ha devuelto la ilusión. Yadira es una mujer biónica, se la conoce como la mujer biónica colombiana. Ya vamos a desarrollar el porqué de esta expresión a esta chica a la que la inspiración la guía. Me acompaña esta hora en el estudio de NTN 24, Yadira Perdomo. Un gusto tenerte aquí en La Mañana de NTN 24. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y a los televidentes. Yadira, hace 8 años, como lo decíamos, tú fuiste víctima de una pesada broma. Tenías apenas 16 por ahí. Brevemente, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, eso sucedió, unos compañeros, un muchacho lanzó una cartuchera al zarzo, empezaron todos a presionarme para que subiera a ese zarzo, yo sentí mucho miedo, había una ventana, entonces al ver este miedo y todo lo que sentía me ayudaron, accedí a subir, entonces me ayudaron a subir a la ventana y después al zarzo,
lancé la cartuchera, una bufanda que había. Cuando fui a poner, porque era circunstancial la ventana que había, las piernas, las pies, el muchacho la cierra y pierdo yo pues el equilibrio y el golpe lo recibo en la cabeza y en la columna. No me prestan los primeros auxilios, el rector se puso muy bravo y me envían así para la casa. Después de eso, ¿cuál fue el diagnóstico? Después de eso fue un trauma raquimedular a nivel de la T10, que significa pues, partimiento total de la médula espinal, una lesión pues, incompleta, que me impide caminar, que me impedía la sensibilidad y también el control de los esfínteres. Tú eras, Yadira, una adolescente, eres una chica muy joven. ¿Cuántos años tienes? Tienes 24. 24, sí, señora. Eras una adolescente prácticamente en esa época cuando empiezan a gustarte los chicos, cuando empiezan las chicas a ir a las fiestas, a desarrollar una vida normal del comienzo de una etapa bella de la juventud. ¿Cómo afectó tu rutina en comparación con tus amigas, por ejemplo, cuando tuviste este accidente? Uy, afectó, yo diría que 100%, fue un giro inesperado, porque yo tenía a futuro unas metas, unos planes que hacer, y al ver truncado todos mis sueños, un ejemplo era ser piloto de aviación, y como en una silla de ruedas yo iba a manejar un avión, entonces hacerme el adiós de eso, hacerme el adiós también de que tenía que ir a una universidad por el momento, de que mis compañeras iban a bailar y pues yo no podía porque pues cómo iba a bailar en una silla de ruedas. Entonces el trauma psicológico fue muy fuerte, que me deprimió bastante, hasta tal punto de llegar a pensar que quedé inservible, que era mejor no vivir. Vamos ahora a la parte más bonita, porque tú me has dicho algo muy lindo al empezar esta entrevista cuando te saludé. No hay mal que por bien no venga. Te has atrevido a decir eso y es algo muy lindo. La parte reflexiva tuya, ¿se truncó o no tu vida? ¿Cómo lo ves luego de 8 años? No, mira, yo al contrario tengo que decir que a los agresores les agradezco que me hicieran esto y dirá la gente, ¿pero por qué? Porque me lanzaron muchas piedras, ¿sí? Pero me enseñaron a vivir, me enseñaron a ser agradecidas, que esas piedras que me lanzaron, yo pude construir, digamos que un puente para saber lo hermosa que es la vida. Desafortunadamente antes era muy desagradecida, no tenía mucha fe en Dios y esta gente me enseñó a las malas a que tenía que creer en Dios, a que tenía que creer en mí. Y ellos me volvieron fuertes y gracias a estas situaciones amo la vida, amo mi familia. Pronto no me di cuenta de lo que tenía antes, pero ahora digo, Dios mío, perdí el tiempo y en esta situación te agradezco porque me enseñaste a ser una persona madura y fuerte. ¿Cuánto tiempo te tomó aprender a ser una persona agradecida, madura y fuerte? ¿Y cuánto tiempo viviste en esta negación normal después de haber sufrido una situación, digamos, anormal, con una broma pesada? Yo digo que 4 años. Me llevó muchísimo. ¿Qué sentías durante esos 4 años? Ay, yo quería que él sufriera lo mismo que por lo que yo estaba pasando, porque él sí podía tener una Navidad normal, él podía disfrutar. En cambio, mis Navidades eran en un hospital, en una clínica, porque mis riñones no funcionaban, las infecciones, mis piernas, un momento en el que neurológicamente no se sabía qué estaba pasando, que las piernas ya no daban, entonces decían, no sé si la muchacha llegue a sobrevivir, el trauma craneoencefálico me afectó también parte de la memoria, entonces no me daban una rehabilitación y a veces cuando podía entrar en mí y recordaba cosas, yo decía, a él le tiene que pasar y mucho tiempo empecé a decirlo. ¿Tú te refieres a la persona, al agresor, como él? No te voy a preguntar el nombre porque no viene al caso. ¿Qué pasó con ese sentimiento hacia él? Hacia este joven, mucha venganza quería, porque no entendía él por qué me había hecho esto. ¿Cómo se fue transformando esa sed de venganza en lo que tú me dijiste, en una tranquilidad para ti? Bueno, ¿Cómo sacaste de tu cabeza 4 años algo que te atormentaba? Es muy lindo decirlo porque siempre tenía una iglesia al frente, una iglesia católica. Yo no quería hablar con el padre, yo no quería nada. Y el padre me dijo, te estás muriendo por dentro, te estás dejando llevar y estás arrastrando a tu familia, perdona. Y yo dije, sí, tal vez me suena. Me dijo, ¿y sabes por qué no está yendo bien tu rehabilitación? Porque no estás perdonando. Entonces dije, yo ese día, tengo que entender a esa persona que me hizo. Empecé a investigar, a acordarme por qué él sufría estas cosas, por qué él era tan malintencionado y me di cuenta que su familia no le dio amor. Así es. O sea, y el perdón a ti te liberó. A mí me liberó, tenía una piedra encima en mi espalda y yo le decía, Dios mío, ¿cómo hago para liberarme? Hasta que un día le pedí, le dije, ayúdame a entender por qué este muchacho hizo esto y cuando sentí que la piedra se empezó a quitar, a entenderlo a él,
pues me liberé. Yadira, sabemos que el caso pues sigue su curso en la justicia, también que tú pudiste o tuviste la oportunidad de recibir un tratamiento en Estados Unidos, y ahora sí voy a esta expresión que te dicen la mujer biónica. De hecho, tu mamá fue la que me dijo, mira, ella es la mujer biónica. Y yo dije, ¿lo puedo decir? Sí, claro, porque suena el título de una película. Sin embargo, tú eres una mujer biónica. ¿Por qué? Bueno, por eso te digo, perdoné y se me abrieron muchas puertas. O sea, yo digo que cuando uno perdona, Dios le abre las oportunidades y sí empezaron a llegar. Entonces, el doctor Raz fue un médico invitado en Colombia, yo lo conocí. Desafortunadamente hubo problemas en la primera cirugía porque él la hizo, hubo un milagro, se conectaron los nervios, pero desafortunadamente en una clínica lo dejaron infectar. Él me llama y me dice, tienes que venirte para Estados Unidos porque en Colombia no te van a poder ayudar. Y fuiste a Estados Unidos y ahora puedes pararte de esa silla. Sí, ahora hicieron la última etapa de la cirugía. Estoy conectada a algo que se llama inserción de marcapasos pélvicos. Es la primera vez que se intenta esto allá. Se ha intentado con dolor y tratando de recuperar esfínteres en pacientes medulares, pero en mi caso se dio que pues una recuperación de movimiento. Entonces se dieron cuenta que se puede utilizar para recuperar el movimiento de las piernas Yadira, y la sensibilidad. Tú nos has levantado el ánimo a mí y a mucha gente aquí en el máster, en el estudio. ¿Tú te puedes levantar de esa silla? Claro que sí. Quiero mostrarles que se prende el marcapasos que está acá. Da amplitud para 1, que es lo que manejo, y 1.60 para nervio derecho. También voy a colocarles acá el muñequito. Acá este muñequito significa que es la orden para caminar. En este momento yo cerebralmente le doy la orden a mis piernas y ya, ahí empieza todo. De verdad que sí, es un milagro. Permíteme ayudarte en algo, Yadira. Tú esto no podías hacer hace... Lo hacía con unos aparatos muy largos. Ahora esto se llama cafos de rodilla, no más, para cuidar la articulación. La idea es que se me vayan quitando los aseguradores. ¿Por qué? Porque la rodilla tiene un asegurador que bloquea y desbloquea. Ya el doctor no quiere que yo tenga estos aseguradores. Entonces ya puede desbloquear por mí, dándole la orden a la rodilla, ya puedes bloquear y bloquear. Es más para cuidar la articulación. Yadira, muchas gracias por tu testimonio aquí en la mañana de NTN 24. Como te dije, te levantaste de la silla y nos levantaste el ánimo con tu testimonio, con tu vivencia, con tu perdón, con todo lo que has obtenido. Y como me dijiste a la entrada de esta entrevista, no hay mal que por bien no venga. Y Dios ¿Quién sabe? Dios es con sus guerreros más fuertes y Dios nunca nos abandona. Es la fe. Muchas gracias, Yadira. Tenerte. Vamos a continuar con más del programa y viene ya el bloque deportivo.